Mi nombre es Etienne Hebert. Tengo 38 años y soy de Marsella, Francia. Serví como legionario en la infantería durante 9 años completos antes de dejarlo para trabajar en seguridad para una gran corporación energética francesa. Mi vida es sencilla. Me gustan las cosas claras, el orden y que los planes se sigan al pie de la letra. No soporto el desorden, no me gustan los retrasos y, sobre todo, detesto a la gente que hace las cosas a medias. Esta era la tercera vez que la empresa me enviaba a España. El trabajo consistía en inspeccionar una zona en Aragón, que podría recibir una inversión adicional, hablar con los funcionarios locales y verificar la seguridad de las rutas de transporte. Mi plan estaba perfectamente trazado. 3 días y 3 noches, terminar el trabajo y volar de regreso inmediatamente. No había tiempo para sentarse a comer paella ni para visitar iglesias. La mañana del segundo día, al llegar a un pueblo de la provincia de Zaragoza, conduje mi coche de alquiler por una carretera secundaria. El cielo estaba despejado y el sol calentaba con fuerza, como de costumbre. Por el camino, vi varios camiones militares de color verde oscuro aparcados en una larga fila. Delante de los camiones, había mesas plegables, un gran almacén de lona gris y pilas de sacos de comida. Los soldados estaban formados en fila. Algunos sostenían bolsas de alimentos, otros sonreían ampliamente a la gente que esperaba. Había niños, ancianos, hombres y mujeres jóvenes, todos formando una larga cola. Bajé la ventanilla para ver mejor. ¿Pero qué demonios es esto?, murmuré para mí mismo. Un ejército repartiendo comida. En mi cabeza, todo estaba muy claro. Un soldado es un soldado. Su deber principal es proteger el país, defenderlo de las amenazas, realizar maniobras y planificar estrategias. Salir a repartir comida así no era su trabajo. Era una pérdida de tiempo, de presupuesto y de energía que debería emplearse en otra cosa. Si esto fuera en Francia, una organización benéfica o una agencia civil se encargaría de algo así, no el ejército saliendo a jugar al héroe. Negué con la cabeza levemente y seguí conduciendo, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. Un soldado con un chaleco verde oscuro sonriéndole ampliamente a una anciana que se acercaba lentamente, encorvada. La anciana juntó las manos en un gesto de agradecimiento. El soldado tomó la bolsa de comida, la colocó en el viejo carrito de madera de la anciana y hasta le ayudó a empujarlo un poco. Apreté el acelerador con más fuerza. Pura pérdida de tiempo, me dije. Seguro que mañana querrán sacar fotos para las redes sociales, para que la gente vea lo bueno que es el ejército. Llegué al pueblo que tenía que inspeccionar a las 2 de la tarde. Era una aldea pequeña, donde la mayoría de los agricultores cultivaban cereales y viñedos. Me bajé del coche y me acerqué a hablar con el alcalde, que me estaba esperando. Este alcalde hablaba un poco de francés, así que nos comunicamos con una mezcla de francés y gestos. Mientras hablábamos, el cielo que había estado despejado comenzó a cambiar de color. Nubes negras y densas, como no se habían visto en meses, empezaron a formarse por el oeste. El viento se levantó, y un olor a tierra húmeda llegó hasta mi nariz. El alcalde miró al cielo y dijo en voz baja: «Viene la lluvia, señor Hebert. Podría ser una tormenta fuerte». Me encogí de hombros. «No hay problema, volveré al hotel ahora mismo». Pero estaba equivocado. En menos de media hora la lluvia empezó a caer a cántaros. No era una llovizna, ni un chaparrón pasajero. Era una de esas lluvias torrenciales que inundan las carreteras en cuestión de minutos. El camino de grava por el que había venido se convirtió en un río de agua marrón y turbia. Mi coche quedó atascado en el barro, hundido casi hasta los ejes. Intenté sacarlo varias veces, pero cuanto más lo intentaba, más se hundía. El alcalde y 2 o 3 vecinos corrieron a ayudar. Trajeron palas para empujar las ruedas y el coche, pero la lluvia era demasiado fuerte. A lo lejos, la carretera estaba casi completamente cortada por el agua. El alcalde se volvió hacia mí y me dijo: «Esta noche tendrá que quedarse aquí, mañana podrá continuar». Su tono no era una orden, sino una invitación difícil de rechazar. Suspiré profundamente. La señal del móvil se había perdido,
Desde que empezó a llover fuerte, no había forma de contactar con la empresa esa noche. Así que tuve que ceder a pasar la noche en un pueblo que no conocía, a dejar que un extraño al que acababa de conocer me llevara a dormir a su casa. Por la tarde, después de que la lluvia amainara, seguí al alcalde hasta la plaza del pueblo. Allí todavía estaban las mesas de reparto de comida, pero ahora no solo repartían alimentos. Varios soldados estaban ayudando a montar grandes tiendas de campaña verdes. Algunos cargaban sacos de arroz, otros levantaban cajas de agua embotellada. Incluso había 2 médicos militares atendiendo a los niños y a los ancianos. Observé desde la distancia. La luz de unas lámparas LED de color blanco suave iluminaba la escena. El olor a comida caliente llegó hasta mi nariz. El sonido de la gente hablando en voz baja se mezclaba con las risas de los niños. Y entonces la vi. Una anciana, la misma, pequeña y encorvada, se acercaba caminando lentamente con un bastón de madera oscura en la mano. En la otra mano, sostenía un pocillo de latón muy viejo. El borde estaba abollado y lleno de arañazos. La anciana caminaba despacio, pero su rostro mostraba una sonrisa amable. Un joven soldado la vio. Dejó el saco de comida que estaba cargando y corrió hacia ella. Se arrodilló frente a la anciana, le hizo un gesto respetuoso con la cabeza y le dijo algo en voz baja. La sonrisa de la anciana se hizo más amplia. El soldado sirvió con cuidado la comida en el viejo pocillo de latón de la anciana, llenándolo y añadiendo una pequeña cucharada más. La anciana le agradeció con otro gesto y se marchó lentamente. Me quedé allí, inmóvil, con una sola pregunta dando vueltas en mi cabeza. ¿Por qué alguien que lleva un arma se arrodilla ante una anciana que solo lleva un pocillo viejo? Sacudí la cabeza para desechar ese pensamiento. Probablemente sea solo una actuación, me dije. Mañana, cuando deje de llover, volveré a mi trabajo. No hay que darle más vueltas. Pero en el fondo, sabía que esa noche no iba a ser una noche en la que dormiría tranquilo. A la mañana siguiente, la lluvia no había cesado. El sonido de las gotas golpeando el tejado de chapa resonaba constantemente. Apenas había dormido. La casa donde el alcalde me había alojado era una vieja casa de piedra con un suelo de madera elevado, impregnada de un olor a madera húmeda mezclado con el aroma del incienso de un pequeño altar en la pared. Me desperté al amanecer. Miré por la ventana del porche. La calle seguía siendo un barrizal de color marrón oscuro. El agua estancada llegaba casi a la mitad de las ruedas de mi coche. Era imposible salir de allí conduciendo. El alcalde se acercó con una taza de café caliente. Sonreía ampliamente, como si no pasara nada. Llueve así a menudo por esta época, pero no se preocupe, pronto se secará. Acepté el café, pero no le devolví la sonrisa. Por dentro, seguía frustrado porque todo mi plan se había arruinado por una sola noche de lluvia. Después del desayuno, el alcalde me invitó a ir de nuevo a la plaza del pueblo. Venga a ayudar un poco, señor. Todavía hay muchas familias que no han recibido nada. Quería negarme, pero mi teléfono seguía sin señal y el coche no podía moverse, así que le seguía a regañadientes. La plaza del pueblo estaba ahora llena de gente. Lloviznaba ligeramente, pero a nadie parecía importarle. Los soldados seguían en sus puestos, como el día anterior. Las viejas mesas plegables estaban alineadas, algunas cojeando sobre el suelo embarrado. Una de las tiendas de lona verde se había hundido por un lado por el peso de la lluvia. Miré y pensé para mis adentros, con un equipo como este, en Francia habrían cancelado la misión hace tiempo. Pero aquí, todo el mundo seguía trabajando. Un soldado sostenía un paraguas sobre un anciano que esperaba para recibir comida. Otro se arrodilló para atar bien el nudo de un saco. Los niños correteaban por todas partes mientras sus padres hacían cola. Nadie se quejaba de la lluvia, nadie protestaba por la lentitud. Me quedé observando un rato, y entonces mi mirada se posó en la misma anciana de la noche anterior. Se llamaba Sofía. Se acercaba lentamente, sosteniendo el mismo pocillo de latón viejo. Esta vez, llevaba una vieja bolsa de tela colgada del hombro. El mismo joven soldado la vio y corrió a ayudarla.
sosteniéndola del brazo. Le dijo algo en voz baja. Ella sonrió en respuesta y le hizo un gesto de agradecimiento. Me quedé inmóvil. La llovizna fría me golpeaba la cara. Sentí una nueva oleada de irritación. ¿Por qué tenían que sonreír todo el tiempo? ¿Por qué no se daban más prisa? Estaba lloviendo y había mucha gente. Un soldado se volvió y al verme allí de pie, se dirigió directamente hacia mí con una sonrisa. Buenos días. Usted es el huésped que se aloja en casa del alcalde, ¿verdad? Su tono era amable pero claro. Asentí. Me puso una mano en el brazo suavemente. ¿Le gustaría echarnos una mano? Hay mucha gente, y con la lluvia, nos vendrían bien más manos. Me quedé helado por un segundo. En mi cabeza repasé todas las regulaciones que había aprendido. Un soldado no debería hacer esto. No es su trabajo principal. Pero de mi boca salió claro. Le seguí hasta una de las mesas de reparto de comida. Me dio unos guantes de plástico y me señaló que sirviera la comida en bolsas. El guiso caliente todavía calentaba mis manos a través de los guantes. Un aroma delicioso subía hasta mi nariz. Toda la gente que esperaba para recibir su ración me sonreía. Aunque yo servía despacio y torpemente, ellos me daban las gracias con un gesto. El tiempo pasó lentamente. La lluvia volvió a arreciar. Todos se apresuraron a poner las cosas a cubierto. Los soldados daban órdenes en voz baja, sin gritos ni reprimendas. Todos se movían al unísono. Ayudé a levantar una de las mesas plegables. Mientras lo hacía, vi a una motocicleta intentando avanzar bajo la lluvia. El conductor llevaba un impermeable amarillo brillante. De repente, el sonido de una sirena se oyó a lo lejos. Una ambulancia se acercaba. La carretera era estrecha, estaba inundada y llena de vehículos. Pensé, ahora sí que estamos en un lío. Estaremos atascados un buen rato. Pero lo que sucedió a continuación me dejó perplejo. Todos los coches aparcados a un lado de la carretera, incluidos 2 de los camiones militares que estaban descargando mercancías, encendieron el intermitente derecho y se apartaron hacia el arcén al mismo tiempo. Nadie tocó el claxon, nadie hizo gestos para que se apartaran. Todos se detuvieron en silencio, esperando a que pasara la ambulancia. La ambulancia pasó rápidamente. El motorista levantó la mano en señal de agradecimiento a los coches que se habían apartado, y luego todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí, inmóvil. La lluvia me golpeaba la cabeza. Una pregunta surgió en mi mente. ¿Cómo es posible que hagan esto? No hay ninguna ley que les obligue, ningún policía que se lo ordene, pero todos lo hicieron al unísono, sin necesidad de hablar. El soldado que me había invitado a ayudar me dio una palmada en el hombro. «Gracias por la ayuda», dijo, sonriendo como siempre. Asentí, pero no respondí nada. Esa tarde, la lluvia no cesó. El alcalde me dijo que tendría que quedarme otra noche. Volví a la casa donde me alojaba con un sentimiento indescriptible. Tenía los pies empapados y los zapatos llenos de barro, pero en mi corazón comenzaba a formarse una pequeña grieta. Una grieta que me hacía empezar a dudar de que todo lo que siempre había creído fuera la única verdad. Esa noche, la lluvia amainó, pero el cielo seguía nublado. Salí de la casa. El alcalde me dijo que la señora Sofía estaba sola en casa y que su tejado goteaba por culpa de la fuerte lluvia. Me pidió que le acompañara para ayudar a poner unas tejas viejas y tapar los agujeros temporalmente. Dudé, pero al final le seguí. Quizás porque no tenía nada mejor que hacer, o quizás porque el recuerdo de aquel viejo pocillo de latón seguía en mi mente. La casa de la señora Sofía estaba al final de un callejón del pueblo. Era una casa de una sola planta con paredes de piedra vieja, ennegrecidas por el humo del fuego. El tejado tenía varios agujeros y el agua goteaba sobre el suelo de tierra. Un olor a tierra mojada se mezclaba con el de un guiso que se cocinaba a fuego lento en una olla de barro. La señora Sofía estaba sentada en el porche, sosteniendo el mismo pocillo, ahora limpio y puesto a secar. Al verme, sonrió ampliamente y juntó las manos. «¿Vienes a ayudar a esta vieja, hijo?» Su voz era ronca pero llena de calidez.
Le devolví el gesto, sintiéndome todavía un poco torpe. El alcalde y otros 2 vecinos estaban colocando una escalera de madera. Subí para ayudar a mover las tejas viejas y colocarlas sobre los agujeros. Era un trabajo más duro de lo que pensaba. Mis manos se mancharon de óxido y barro. El sudor me corría por todo el cuerpo. El sol poniente golpeaba el tejado, irradiando calor. Pero nadie se quejaba. Los vecinos hablaban y sonreían. Alguien me ofreció un refresco frío de una nevera portátil. Durante un descanso, la señora Sofía subió lentamente por la escalera. Llevaba el pocillo de latón, lleno de chorizo y pan, envuelto en un paño. Me lo ofreció. «Come primero, hijo. Has trabajado mucho». Lo acepté, un poco avergonzado. El pan estaba caliente y tierno, y el chorizo tenía un sabor delicioso. La señora Sofía se sentó a mi lado. Me miró con ojos amables. «Vienes de lejos, ¿verdad?» Asentí. «De Francia». Ella sonrió. «¿Qué lejos? Solo lo he visto en la televisión». Nos quedamos en silencio un rato. El viento soplaba entre las hojas de una higuera cercana. Miré el pocillo que sostenía. Estaba abollado y lleno de arañazos. «¿Por qué no compra uno nuevo, señora?», pregunté. Ella se rió suavemente. «Este me lo regaló mi marido el día que nos casamos. Es viejo, pero todavía sirve. ¿Para qué cambiarlo?». Las cosas viejas tienen su propio significado. Escuché en silencio. Pensé en mí mismo. Me gustan las cosas nuevas, el equipo moderno, todo lo que parece profesional. A mis ojos, las cosas viejas son cosas que deben desecharse. Esa tarde, terminamos de arreglar el tejado. Los vecinos se dieron las gracias unos a otros. Nadie daba órdenes, pero todos ayudaban a recoger las herramientas. Ayudé a la señora Sofía a llevar el saco de comida que los soldados le habían dado el día anterior a su casa. Pesaba más de lo que pensaba. La anciana, aunque pequeña, caminaba delante de mí. Por el camino, me contó en voz baja: «El año pasado, con una lluvia como esta, hubo una gran inundación. Los soldados fueron los primeros en llegar. Vinieron a ayudar a subir las cosas, a sacar el agua. Algunos durmieron aquí varias noches. Nunca se quejaron». La escuché en silencio. «Pero, ¿por qué los soldados?», pregunté. «¿Por qué no lo hacen otras agencias?». La anciana sonrió. «Aquí, los soldados son como de la familia, hijo. Cuando hay un desastre, siempre vienen. Son como hermanos en una gran familia». La ayudé a dejar el saco en el suelo de su casa. Se volvió y me miró. «Tú piensas que los soldados solo deben ocuparse de disparar, ¿verdad?». Me quedé sin palabras. Ella continuó en voz baja. «Proteger un país no es solo llevar un fusil. A veces, darle un saco de comida a alguien que tiene hambre también es proteger». Me quedé allí, inmóvil. La última luz del día iluminaba el rostro arrugado y sonriente de la anciana. Sentí como si algo me hubiera golpeado en el pecho. Las palabras de la anciana no eran un sermón, sino las palabras de alguien que ha vivido mucho. Empecé a sentir que, quizás, me había equivocado todo este tiempo. Esa noche, volví a la casa donde me alojaba. El sonido de los grillos llenaba el aire. Di vueltas en la cama. La imagen del soldado arrodillándose para servirle comida a la anciana. La imagen de todos los coches cediendo el paso a la ambulancia. La imagen del viejo pocillo de latón. Todo daba vueltas en mi cabeza. Quizás me había equivocado desde el principio. Me dormí tarde esa noche, con una sensación que nunca antes había tenido. Una sensación que me decía que, al día siguiente, quería saber más. Al tercer día, la lluvia había parado. El cielo estaba despejado y el sol brillaba con calidez. La carretera de barro comenzaba a secarse. Mi coche seguía atascado, pero ya no tenía la misma prisa que antes. El alcalde me dijo que los soldados vendrían a ayudar a sacar el coche ese día, así que decidí caminar hasta la plaza del pueblo de nuevo. Esta vez no porque me invitaran, sino porque quería ir. En la plaza, hoy había menos gente, pero la actividad no se había detenido. Varios soldados estaban ayudando a los vecinos a reparar las casas dañadas por la inundación. Algunos traían tablones viejos para arreglar una pared.
otros cavaban nuevas zanjas para drenar el agua estancada. Vi a los 2 médicos militares, atendiendo a pacientes, bajo la sombra de un gran olmo. En una mesa de madera vieja, había medicamentos modernos, mezclados con remedios tradicionales. El olor a ungüento y romero flotaba en el aire. Saqué la videocámara que me había dado la empresa. Mi trabajo principal era grabar la situación aquí para informar a la sede. Empecé a grabar desde lejos, haciendo zoom sobre un soldado que clavaba un clavo para reparar un tejado. En mi cabeza, los viejos pensamientos todavía surgían. ¿Por qué tienen que hacer todo esto? Los soldados deberían estar entrenando, no haciendo de carpinteros. Pero cuanto más grababa, más detalles pequeños veía. Un soldado vio a un niño pequeño, cubierto de barro, llorando. Dejó el martillo, se acercó, lo cogió en brazos, le limpió el barro suavemente y le dio un caramelo de su bolsillo. El niño dejó de llorar al instante y sonrió ampliamente. La madre del niño le dio las gracias con un gesto desde lejos. Hice zoom para acercarme más. Vi a otro grupo de soldados ayudando a una anciana a subir un cubo de agua por unas escaleras. No era la señora Sofía, sino otra anciana que tenía problemas en una pierna. 2 soldados la sostenían mientras subía lentamente, hablando y riendo en voz baja. No parecía un trabajo, sino como si estuvieran ayudando a un familiar. Bajé la cámara y me acerqué. El joven soldado que me había invitado a ayudar el día anterior me vio, sonrió y me saludó. ¿Otra vez por aquí? ¿Quiere ayudar en algo hoy? Le devolví la sonrisa, sin darme cuenta. He venido a grabar un vídeo, pero ¿puedo mirar de cerca? Él asintió y me llevó al puesto médico. Un médico militar le estaba tomando la tensión a un anciano. El tensiómetro era viejo, el manguito estaba un poco roto y remendado con cinta adhesiva. Pensé, un equipo como este en mi país lo habrían tirado hace mucho, pero el médico lo usaba con destreza. Le tomó el pulso, le examinó los ojos, la boca, y luego le escribió una receta a mano. El anciano sonrió ampliamente, aceptó la receta y le dio las gracias efusivamente. «Muchas gracias, doctor». El médico le devolvió la sonrisa. «Cuídese mucho, abuelo. Volveré la semana que viene». Seguí grabando, pero esta vez no era solo para un informe. Empecé a hacer preguntas. Le pregunté a un soldado, ¿por qué hacían esto? Me respondió en voz baja, aquí consideramos que el ejército es parte de la comunidad. Cuando la gente tiene problemas, tenemos que ayudar. Es un deber que no está escrito en ningún reglamento, pero sí en el corazón. Escuché en silencio. Esas palabras no eran un eslogan, sino las palabras de alguien que lo vive de verdad. Esa tarde, ayudé a mover madera para reparar una casa. De verdad. Me salieron ampollas en las manos por no estar acostumbrado a usar el martillo, pero nadie se rió de mí. Todos me ayudaron, enseñándome cómo clavar, dónde clavar. El sudor me corría por el cuerpo. El olor a madera nueva se mezclaba con el de la tierra húmeda. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles. Al atardecer, volví a la casa donde me alojaba. En mis manos llevaba la cámara llena de imágenes nuevas. Imágenes que no eran solo de soldados repartiendo comida, sino de soldados reparando casas, atendiendo a enfermos, ayudando a niños. Imágenes que me hacían empezar a dudar de que lo que yo había considerado incorrecto pudiera ser, en realidad, más correcto de lo que yo entendía. No podía creer lo que veían mis ojos. Lo que estaba pasando aquí era diferente a todo lo que yo había aprendido sobre el ejército. Esa noche, revisé el vídeo que había grabado, la imagen de la señora Sofía sonriendo al recibir la comida, la del niño comiendo el caramelo, la del anciano agradeciendo al médico. Sonreí sin darme cuenta. Quizás ser un soldado de verdad no se trata solo de entrenar para la guerra, sino de estar al lado de la gente en los días en que más te necesitan. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de un gallo. El sonido de los pájaros llegaba desde los campos lejanos. Una suave luz del sol se colaba por la vieja ventana de madera. Me levanté y miré mi teléfono, que por fin había recuperado la señal. Varios mensajes de mi jefe aparecieron en la pantalla. «Etienne, ¿cuál es la situación?»
envía el vídeo y el informe urgente mañana. La junta directiva quiere ver imágenes claras antes de decidir la inversión adicional. Si ese lugar sigue siendo tan atrasado como pensamos, podríamos retirarnos. Leí el mensaje y sentí un peso en el estómago. Sabía perfectamente que si enviaba un informe basado en mis ideas originales, la empresa consideraría que la ayuda aquí era ineficiente, que los soldados perdían el tiempo en tareas que no les correspondían, que el equipo era viejo, lento y desorganizado, y entonces la inversión de millones de euros se cancelaría. El trabajo de cientos de personas en este pueblo desaparecería, pero las imágenes que había visto el día anterior seguían en mi mente. Me levanté y caminé de nuevo hacia la plaza del pueblo. Esta vez había más gente de lo que pensaba. Habían llegado nuevas familias de los pueblos vecinos. Los soldados seguían trabajando como siempre, pero esta vez no me quedé mirando. Fui directamente hacia el mismo joven soldado. ¿Puedo ayudar hoy? Él sonrió ampliamente y me dio una palmada en el hombro. Claro que sí. Encantados. Me llevó al puesto de reparto de comida. Hoy había muchos niños pequeños. Ayudé a servir el guiso en los recipientes. Mis manos ya estaban más firmes. No temblaban como el primer día. El aroma a comida caliente flotaba en el aire. Un niño me tendió un vaso de plástico rojo. Le serví un cucharón lleno. El niño sonrió ampliamente y juntó las manos para dar las gracias. Su madre lo miraba desde atrás, con los ojos llenos de gratitud. Mientras trabajaba, un soldado me contó en voz baja: venimos aquí todos los años. Cuando llueve mucho y hay inundaciones, a veces nos quedamos semanas, a veces meses, pero nunca los abandonamos. Le pregunté: ¿y el entrenamiento? ¿No se pierde? Él se rió suavemente. El mejor entrenamiento es ayudar a la gente de verdad. Nos enseña a ser pacientes, a comprender, a ser más fuertes que disparando un fusil. Escuché en silencio. Esas palabras me llegaron al corazón, porque yo también había sido soldado. Sabía lo duro que era el entrenamiento, pero nunca había pensado que levantar un saco de comida o reparar una casa pudiera ser un entrenamiento más profundo. Esa tarde, presencié un suceso que me conmovió. Llegó otra ambulancia. Esta vez, el paciente era un niño pequeño con fiebre alta. Su madre lo llevaba en brazos, con el rostro lleno de pánico. El médico militar corrió a atenderlo. Lo examinó rápidamente bajo la vieja tienda. El equipo seguía siendo antiguo, pero el examen fue minucioso. El médico le dio medicamentos, le dio consejos, y le pidió a otro soldado que lo llevara en coche al hospital principal. Todos dejaron de trabajar por un momento, mirando cómo se alejaba la ambulancia. Nadie dijo nada, pero todos hicieron un leve gesto de respeto. Lo observé y sentí un nudo en el pecho. Si los soldados no estuvieran aquí, ese niño podría no haber sobrevivido. Al atardecer, estaba agotado, pero era un cansancio gratificante. Volví a la casa, sosteniendo un pocillo de latón viejo que me había prestado la señora Sofía. Me lo había dado para que lo usara hoy para servir la comida. El borde estaba abollado, lleno de arañazos, pero sentía que era más sólido que cualquier recipiente nuevo que hubiera usado. Esa noche, abrí el video que había grabado. Todas las imágenes. Los soldados ayudando a los niños, el médico examinando a los pacientes, la gente agradeciendo a la ambulancia. Supe que si enviaba mi informe original, me estaría mintiendo a mí mismo. Empecé a editar un nuevo video. Incluí las imágenes reales que había visto, no imágenes que menospreciaran, sino que mostraran la verdad que yo apenas comenzaba a entender. No podía creer que hace solo 3 días pensara que los soldados aquí estaban perdiendo el tiempo. Ahora, me sentía agradecido por haberlo visto. Quizás, lo que yo había considerado debilidad era, en realidad, la verdadera fortaleza. Esa tarde, continué repartiendo comida hasta las 3. El sudor me empapaba la camisa. El olor a comida caliente se mezclaba con el de la tierra seca. Los niños corrían y reían alrededor de las mesas. Los soldados seguían sonriendo, a pesar de llevar trabajando desde por la mañana.
Hice una pausa y cogí una botella de agua fría de una nevera. El agua helada me refrescó la garganta. El mismo joven soldado se acercó. Me ofreció un pañuelo viejo para secarme la cara. Cansado. Sonreí. Cansado, pero bien. Se sentó a mi lado. Hablamos en voz baja. Le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Me dijo que desde que era un soldado novato, cada vez que hay un desastre, venimos. No solo por las órdenes, sino porque sentimos que es necesario. Le escuché y pensé en mis días de soldado. Entrenábamos duro, practicábamos tiro, tácticas militares, pero nunca tuvimos una misión como esta. Una misión en la que tuvieras que arrodillarte ante un anciano. Una misión en la que tuvieras que coger en brazos a un niño. Yo solía pensar que ese no era el trabajo de un soldado, pero ahora empezaba a sentir que quizás era el trabajo más importante de todos. Al atardecer, el trabajo estaba casi terminado. Los vecinos se iban a sus casas. Ayudé a recoger las mesas plegables, a subir las cajas de comida al camión. Mientras lo hacía, mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi jefe. Etienne, el informe tiene que estar listo mañana por la mañana. La junta se reúne a las 14. Si no es bueno, retiramos la inversión, seguro. Lo leí y se me helaron las manos. El corazón me latía con fuerza. Sabía que si enviaba el vídeo antiguo, el informe lleno de palabras como lento, desorganizado, equipo obsoleto, la empresa decidiría retirarse. El trabajo en la planta que se estaba construyendo desaparecería. Cientos de personas en este pueblo se quedarían sin trabajo. El niño al que acababa de darle un caramelo no tendría un futuro mejor. Pero si enviaba el nuevo vídeo, el que mostraba toda la verdad de los soldados ayudando de verdad, la verdad de que la gente aquí es fuerte por su solidaridad, podría ser reprendido. Mi jefe podría pensar que no soy objetivo. Podría no creer lo que vi. Me quedé allí, inmóvil. El sol poniente se reflejaba en los camiones militares. El sonido de los motores retumbó. Los soldados se despidieron con la mano y se marcharon. Volví a la casa con las piernas pesadas. En mi cabeza solo había preguntas. ¿Qué iba a elegir? ¿Mi antigua y cómoda creencia o la verdad que acababa de presenciar? Esa noche me senté frente al ordenador. Abrí el video antiguo, editado a medias, y luego abrí el nuevo, el que acababa de grabar. La imagen del soldado, cogiendo al niño, la del médico, examinando al paciente, con su equipo viejo pero con pericia, la de la señora Sofía, sonriendo, al recibir su pocillo de comida. Borré el video antiguo. Empecé a editar el nuevo desde cero. Pero cuanto más editaba, más culpable me sentía. Culpable de traicionar mis propias creencias. Culpable de que mi jefe se fuera a enfadar. Apagué el ordenador y salí al porche. El cielo estaba oscuro, lleno de estrellas. El sonido de los grillos me rodeaba. Me sentía como si estuviera en una encrucijada. Un camino era seguro, el otro, arriesgado, pero era el camino correcto. No podía creer que estuviera a punto de cambiar tanto por un pequeño pueblo, por unos soldados que repartían comida, por un viejo pocillo de latón. Me dormí tarde, con un peso en el pecho. Mañana tendría que decidir. Y ya sabía lo que iba a elegir. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. El canto de un gallo llegaba desde lejos. Me levanté y miré el teléfono que estaba junto a la almohada. Una llamada entrante de mi jefe. Respiré hondo y contesté. Etienne, ¿has terminado el informe? Su voz era claramente tensa. La junta está esperando. Si no es bueno, nos retiramos. Guardé silencio un segundo. En mi cabeza, todas las imágenes que había visto daban vueltas. El niño que lloraba y dejó de hacerlo por un caramelo. La ambulancia a la que todos se dieron el paso sin que nadie lo ordenara. El viejo pocillo de latón de la señora Sofía. Todavía no he terminado de editarlo, respondí con voz débil. Pero lo que he visto aquí es diferente de lo que pensábamos. Hubo un silencio, al otro lado de la línea. Luego, mi jefe suspiró. ¿Diferente cómo? Explícamelo. Le conté todo. Le hablé de los soldados que no solo repartían comida,
sino que reparaban casas, atendían a enfermos, ayudaban a los niños. Le hablé de la gente que sonreía a pesar de la fuerte lluvia. Le hablé de los coches que se apartaban para dejar pasar a la ambulancia sin que nadie lo ordenara. Mi jefe escuchó en silencio y luego dijo: envíame el vídeo ahora mismo. Si no es convincente, nos retiramos de todos modos. Colgué, con las manos temblando ligeramente. Sabía que este era el punto de inflexión. Si enviaba el nuevo video, la empresa podría cambiar de opinión, pero yo podría ser visto como parcial. Podría perder la credibilidad que había acumulado durante años. Abrí el ordenador y terminé de editar el vídeo. Incluí todas las imágenes reales, las voces de los vecinos dando las gracias, las risas de los niños, las palabras del soldado que dijo en voz baja: nunca los abandonamos. Pulsé enviar y me quedé sentado, inmóvil. El corazón me latía con la misma fuerza que en mis días de entrenamiento militar. Pero esta vez, el enemigo no era invisible, era mi propia y antigua creencia que se estaba desmoronando. Esa tarde, fui a ver a la señora Sofía. Estaba sentada frente a su casa, sosteniendo el mismo pocillo de latón, lavando el arroz que acababa de recibir. Al verme, sonrió ampliamente. «Siéntate, hijo». Le hice un gesto de saludo y me senté a su lado. Me sirvió un poco de guiso en una hoja de plátano. El aroma caliente llenó el aire. Comí en silencio. La señora Sofía me miró. «Pareces cansado, hijo». Sonreí forzadamente. «Tengo que tomar una decisión importante». Ella asintió, sin preguntar más, pero dijo en voz baja: «A veces, la decisión más difícil es aceptar que uno estaba equivocado». Me quedé helado. La miré a la cara. La luz del sol de la tarde iluminaba las arrugas de su rostro, pero sus ojos estaban llenos de comprensión. Le conté mi historia. Le hablé de mi trabajo, del informe, de mi miedo a perderlo todo. La señora Sofía escuchó en silencio, y luego me tendió el pocillo de latón. «Sosténlo». Lo cogí. Era viejo, abollado, lleno de arañazos, pero se sentía sólido en mi mano. Ella continuó: «Las cosas viejas no son bonitas, pero duran mucho. Las personas son iguales. No hace falta ser perfecto, pero sí ser sincero». Sostuve el pocillo en silencio. Sentí como si algo se hubiera liberado de mi pecho. El miedo se desvaneció lentamente, reemplazado por una nueva confianza. Esa noche, mi jefe me llamó de vuelta. Su tono había cambiado. «Etienne, el vídeo que has enviado es excelente. La Junta lo ha visto». Todos se quedaron en silencio un buen rato. «Vamos a seguir con la inversión, y además aumentaremos el presupuesto para la ayuda comunitaria». Me quedé inmóvil, con lágrimas en los ojos sin darme cuenta. «Gracias». Mi jefe se rió suavemente. «No me des las gracias a mí. Dale las gracias a lo que viste». Colgué y caminé hacia la plaza del pueblo. Los soldados estaban recogiendo sus cosas para marcharse. Fui directamente hacia el mismo joven soldado. Le hice un profundo gesto de agradecimiento. «Gracias por hacerme ver». Él sonrió ampliamente y me dio una palmada en el hombro. «No hay de qué. Hacemos lo que es correcto». Me quedé mirando cómo se alejaban los camiones, levantando una ligera nube de polvo. La luz del sol poniente proyectaba largas sombras. Todo lo que antes pensaba que estaba mal, ahora se había convertido en lo más correcto. No podía creer que este pequeño pueblo me hubiera cambiado tanto. Mi último día en el pueblo, me desperté sintiéndome más ligero que nunca. La suave luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles. El olor a tierra seca después de la lluvia flotaba en el aire. El sonido de los pájaros llegaba desde los bambúes cercanos. Me levanté y salí al porche. Vi un fino humo de incienso que se elevaba desde un pequeño altar frente a la casa del alcalde. Decidí ir a ver a la señora Sofía por última vez. Su casa estaba tan tranquila como siempre. Estaba sentada bajo el porche, lavando un paño viejo en una palangana de zinc. El agua jabonosa corría por un surco en la tierra. Al verme, sonrió ampliamente y me saludó. «¿Ya te vas?» Su voz era débil, pero lo sabía todo. Le devolví el saludo y me senté a su lado. Cogió el mismo pocillo de latón,
Lo enjuagó con agua limpia y me sirvió té helado de una jarra de barro. El té estaba frío y tenía un ligero aroma a hierbabuena. Bebí en silencio. Señora, empecé a decir, yo solía pensar que los soldados solo debían ocuparse de defender el país, que repartir comida y reparar casas no era su trabajo. La señora Sofía escuchó en silencio, sin dejar de frotar el paño. Pero después de lo que he visto, de haber ayudado, sé que estaba equivocado. Ella sonrió levemente. Estar equivocado no es malo, hijo. Es el principio de la comprensión. Miré el pocillo de latón que sostenía. El borde abollado, los arañazos, seguían allí. Pero ahora no era solo un pocillo viejo. Era un símbolo de la solidez, que no necesita ser nueva, de la resistencia que soporta el paso del tiempo, de la generosidad que nunca se desvanece. Usted me dijo una vez que proteger un país no es solo llevar un fusil, continué. Ahora lo entiendo. A veces, arrodillarse para servirle comida a alguien que tiene hambre es la forma más grande de protección. La señora Sofía dejó el paño y se volvió para mirarme directamente. Sus ojos estaban un poco húmedos. Lo has dicho muy bien, hijo. Y lo has hecho aún mejor. Te vi ayudar a todos. Te vi sonreír a los niños. Esa es la verdadera protección. Sentí una calidez en el pecho. No eran lágrimas, sino un sentimiento profundo. Un sentimiento que me decía que la verdadera fuerza del ser humano no reside en las armas ni en los reglamentos, sino en la disposición a agacharse para levantar a otros, ya sea con un uniforme o con ropa de civil. Le di las gracias a la señora Sofía profundamente. Gracias por enseñarme. Ella se rió suavemente. Yo no te he enseñado nada. Lo has visto tú mismo. Me levanté y la abracé suavemente. Ella me dio unas palmaditas en la espalda, como una madre a su hijo. Antes de irme, me volví. ¿Me daría este pocillo? Ella sonrió ampliamente, cogió el viejo pocillo de latón y me lo tendió. Llévatelo, hijo, que te sirva siempre de recordatorio. Lo acepté. Lo sostuve en mis manos. Era sólido y cálido. Volví a la casa sabiendo que este viaje no había sido solo por trabajo. Había sido un viaje que me había cambiado para siempre. La mañana que tenía que irme, el coche de alquiler ya había sido sacado del barro la noche anterior. El alcalde y los vecinos habían venido a ayudar de nuevo. Todos sonreían y se despedían con la mano. Les di las gracias a todos, pero por dentro quería hacer algo más antes de irme. Fui directamente a la plaza del pueblo. Hoy no había soldados. Las viejas mesas plegables seguían allí. Las cajas de comida vacías estaban apiladas. Un ligero olor a guiso todavía flotaba en el aire. Los niños corrían por la plaza, riendo a carcajadas. Vi a una familia que acababa de llegar. Los padres, empapados por la lluvia, arrastraban un viejo carrito de madera. Dos niños pequeños iban sentados encima, con cara de hambre. Habían llegado tarde. Después de que los soldados se hubieran ido, el padre sostenía una bolsa de tela vacía. Lo miré y sentí una punzada en el corazón. La poca comida que quedaba quizás no sería suficiente para todos. Fui directamente hacia ellos. Les saludé. «Tengo algo de comida que me ha sobrado», dije en voz baja. En realidad, no tenía, pero tenía el viejo pocillo de latón en mi mochila y algo de dinero. Corrí de vuelta al coche, cogí mi cartera y fui a la pequeña tienda de ultramarinos del pueblo. Compré 2 grandes bolsas de arroz, agua embotellada, cartones de leche y caramelos. Mis manos pesaban, pero mi corazón estaba ligero. Volví a la plaza. La familia seguía esperando. El padre me dio las gracias con un gesto, confundido. Le sonreí. Dejé las bolsas de arroz frente a él y empecé a servir el arroz en su vieja bolsa de tela, usando el pocillo de la señora Sofía, con cuidado. El primer cucharón lleno, el segundo, un poco más. Los 2 niños pequeños miraban con los ojos muy abiertos. Saqué los caramelos y se los di. Sonrieron ampliamente y se los comieron al instante. La madre me dio las gracias una y otra vez, con lágrimas en los ojos. «Muchas gracias, señor». Le devolví el gesto. «No hay de qué».
Solo estoy pasando lo que yo he recibido. El padre de la familia sonrió y me dio una palmada en el hombro. Has hecho muy bien. Su voz era cálida. Los vi marcharse, el carrito de madera arrastrando los pesados sacos de arroz. Los niños se despidieron con la mano. La luz del sol se reflejó en el pocillo de latón que sostenía. Brillaba intensamente. El borde abollado, los arañazos, seguían allí. Pero ahora estaba lleno de un nuevo significado. Supe que el verdadero cambio no consiste solo en pensar de forma diferente, sino en hacer algo, por pequeño que sea. Volví al coche. Coloqué el pocillo de latón en el asiento del copiloto, como si fuera un compañero de viaje. Arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor. El pueblo se fue haciendo cada vez más pequeño, pero el sentimiento en mi corazón se hacía cada vez más grande. Salí del pueblo con una sonrisa que nunca antes había tenido. Conduje lentamente para salir del pueblo. El camino de grava seguía siendo irregular, lleno de baches. El polvo rojizo se levantaba al paso de las ruedas, pero no tenía prisa. Quería guardar cada imagen en mi memoria el mayor tiempo posible. El viejo pocillo de latón descansaba en el asiento de al lado. La luz del sol golpeaba su borde abollado, creando destellos intermitentes. Alargué la mano y lo toqué suavemente, sintiendo el frío del metal que había sido usado durante tanto tiempo. No era hermoso, pero era fuerte y estaba lleno de historias. De camino de regreso a Zaragoza, paré el coche varias veces al borde de la carretera. Contemplé los campos verdes, las ovejas que pastaban lentamente, los niños que saludaban a los coches que pasaban. Todo parecía sencillo, pero profundo. Abrí la ventanilla del coche. El aire cálido entró, con el olor a tierra y hierba seca. El sonido de los grillos llegaba desde el arcén. Sonreí sin darme cuenta. De vuelta en Marsella, la vida cotidiana comenzó de nuevo. Volví a trabajar en la corporación energética. Me reuní con mi jefe. Hablamos de la creciente inversión en España. Todos sonreían y hablaban de nuevas oportunidades. Pero yo estaba más callado de lo habitual, porque en mi corazón llevaba imágenes que nadie más podía ver. Un día, caminando por un mercado cerca de mi casa, vi a una familia sin hogar pidiendo ayuda. Detuve mi coche, fui a comprar arroz, agua, algo de comer y se lo llevé. Usé ese mismo pocillo de latón para servir el arroz en una bolsa que les di. La madre juntó las manos para darme las gracias. Con los ojos llorosos, le devolví el gesto. No le conté a nadie por qué lo hacía, pero cada vez que lo hacía, sentía como si la señora Sofía me sonriera desde lejos, como el soldado que se arrodilló para servir la comida, como el niño que dejó de llorar por un caramelo. El pocillo me acompañaba a todas partes. Lo puse en la cocina de mi casa. A veces lo usaba para comer solo, mirando sus abolladuras y arañazos y recordando las palabras de la señora Sofía. Las cosas viejas no son bonitas, pero duran mucho. Las personas son iguales. Había cambiado, no solo mi forma de pensar, sino mis acciones. Empecé a sonreír a los extraños, a escuchar más de lo que hablaba, a entender que la fuerza no reside en mantenerse erguido con un arma, sino en agacharse para ofrecer una mano. Varios meses después, la empresa me envió de nuevo a España. Esta vez, no para inspeccionar, sino para supervisar el proyecto de ayuda comunitaria al que habíamos destinado más fondos. Conduje directamente al mismo pueblo. Fui a buscar a la señora Sofía. Seguía sentada bajo su porche, sonriendo ampliamente como el primer día. La saludé con un profundo respeto. «Señora, le devuelvo su pocillo. Lo he usado bien, pero ahora lo he pasado a otros». La señora Sofía se rió suavemente y lo aceptó. «Bien hecho, hijo. Para eso fue creado». La abracé de nuevo y me marché con el corazón lleno. Conduje para salir del pueblo. Miré por el espejo retrovisor. El pueblo desapareció lentamente, pero el sentimiento permanecería para siempre. La verdadera fuerza es la voluntad de agacharse para levantar a los demás, sin importar dónde estés, sin importar quién seas. Sonreí a la carretera que tenía por delante, listo para seguir pasando lo que había recibido.